esta ocasión me parece importante hablar de las maneras en cómo se puede ir detectando y cómo se puede ir atendiendo la violencia en el aula y las consecuencias que tiene, tanto para el que la ejerce como para el que la padece, como para todo el ambiente que se estructura alrededor. Hoy en día podríamos ver que a nadie le es desconocido que el problema de la violencia social es una realidad lamentable, demasiado extendido, que abarca diversos ámbitos, tanto el ámbito de los espacios sociales como el ámbito, muchas veces el ámbito familiar, el ámbito en la escuela. Y bueno, actualmente uno de los aspectos que más se ha reconocido es que la violencia sería una forma de relacionarse muchas veces habitual y muchas veces la única forma que se encuentra para resolver conflictos, para poder comunicar o expresarse. Eso es sobre todo característico en muchos de los jóvenes hoy en día. Es importante en ese sentido ver la violencia como una forma de relación. Afecta a todas partes de la relación. Es importante entender estas formas de relación o las pautas que sean en la relación de violencia como estas pautas donde hay una persona quien es débil, que se le ve que no se puede defender, y una parte que ha de dominar. Son pautas de relación que se basan en dominación-dominado. Esto puede estar en los terrenos de las relaciones de pareja, empiezan los jóvenes, puede estar en el terreno de las relaciones en el hogar, las relaciones con los padres, las relaciones con los maestros y las relaciones con los compañeros. Esto es importante también porque la violencia tiene otra característica, que es que tiende a ir aumentando, a ir en aumento. Es muy fácil, sobre todo en jóvenes que por la situación de la adolescencia tienen más este conflicto, pasar de las palabras, de lo que se expresa con palabras, al acto, que ya es el maltrato físico propiamente. También los efectos que todo esto conlleva, tanto en la salud emocional como en la capacidad de aprendizaje, en la capacidad de memoria, en la proyección a un futuro en su vida, en las esperanzas o las alternativas que ellos van encontrando, que particularmente debería ser la escuela como el ámbito donde ellos van empezando a encontrar las maneras en cómo relacionarse, las pautas de lo que es aceptable, de lo que no es aceptable, donde van también descubriendo sus propias capacidades, sus propias potencialidades. Bueno, si hay un marco o un ambiente de violencia, es más probable que puedan sentir o llegar a pensar que no hay muchas expectativas, que no hay mucha esperanza. También es importante ver en la violencia que puede tener como dos lados, ¿no? Es una que se ejerce hacia afuera y también se puede llegar a ejercer hacia uno mismo, ¿no? Esto hablamos de autodaño, de lesiones, de conductas de riesgo, de adicciones, de incluso intentos o consumación de suicidio. Y eso es importante porque cuando se internaliza un patrón de relación de violencia, si no se puede ejercer,
hacia algún lugar se dirige eso, ¿no? Que puede ser hacia afuera o hacia uno mismo. Particularmente la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Como lo vemos, es una definición bastante amplia que aborda prácticamente todo el marco de las relaciones, de la forma de relacionarse con los demás. Es importante, me parece, como una de las partes más importantes, entender los efectos, que como decía, es una situación que tiende a afectar a todo el entorno. Es decir, un entorno donde hay violencia, aunque no se padezca directamente o no sea uno el ejecutor, finalmente es un entorno poco propicio para el aprendizaje, es un entorno poco propicio para que incluso, por ejemplo, un chico, si tiene algún problema, si se siente agredido, si está pasando un problema en su hogar, si se siente deprimido o hay alguna situación en la pareja, es muy difícil que se pueda acercar o que encuentre esos espacios a quien acercarse y poder plantear la situación y poder pedir ayuda, ¿no? Que puede ser directa o puede ser canalización o se puede orientar. O que se permite incluso el acercamiento, ¿no? Cuando uno vive en una situación donde hay un entorno de violencia, las personas tendemos naturalmente a encerrarnos un poco en nosotros mismos, a protegernos de una manera natural, ¿no? Y cuando se tiene internalizado relaciones donde hay violencia, ya sea verbal, emocional, física, es más probable o se da muchas veces que incluso un intento de ayuda, de acercamiento, de ver en qué se puede ayudar, pueda ser sentido también como algo agresivo, como algo invasivo. Entonces, muchas veces el trabajo o la ayuda que muchas veces se puede dar es tratar de favorecer precisamente un ambiente libre de violencia, ¿no? Es decir, en aulas libres de violencia donde se pueden destacar o abordar lo que es la violencia, donde se pueda hablar de lo que es la violencia, donde no se toleren o donde pueda marcarse cuando hay alguna expresión de humillación, peyorativa, discriminativa. Sería bueno como preguntar qué tanto algunos comentarios, por ejemplo, que podrían tener alguna connotación o alguna de violencia de género, de un trato de estas formas de dominación, dominado en las relaciones de pareja, que en la secundaria, en la preparatoria, los jóvenes empiezan como a probar esas formas de relación entre los géneros y su propia identidad de género, que tanto esos temas pueden ser abordados en un salón de clases, ¿no? Como pensados como para la reflexión, o qué tanto simplemente se están como actuando y reeditando esas formas de relación, ¿no? Esto es importante por
porque como decía, la violencia tiende a ir en aumento, ¿no? No tiende a solucionarse por sí misma, ¿no? No hay cosas que pasen y que se puedan dejar ahí sin llevarse a una reflexión o un pensamiento, ¿no? O por lo menos empezar a pensar en qué otro tipo de relaciones se pueden ir construyendo. Eso también en relación con los efectos, ¿no? Que puede conllevar la violencia, que pueden ser muy diversos, como decía, ¿no? Que pueden afectar en el aprendizaje, en la memoria, y se ven reacciones de angustia, a veces no muy visibles, pero a veces muy severas, o que lo pueden vivir muy, muy intensamente los jóvenes, y que bueno, uno de los caminos, muchas veces si no hay otro, es alcohol, es drogas, o es ser ejecutores de la violencia. Podríamos encontrar dos fenómenos cuando se vive en un entorno de violencia, ¿no? Aunque no se reciba directamente. Una es la indefensión aprendida, que podría referirse a esta desesperanza de la que hablaba hace un momento, en donde se da un proceso mediante el cual la persona empieza a perder toda esperanza de poder salir de ese entorno, de cambiar esa posibilidad, donde se pierde toda esperanza de poder tener una respuesta positiva del entorno, ¿no? Esto pasa mucho en este fenómeno del llamado bullying con las personas. No es que el chico no pueda defenderse, muchas veces va aprendiendo que no hay una alternativa, donde haga lo que haga, el resultado va a ser de violencia. Si se vive, por ejemplo, violencia en el hogar, en el entorno donde se encuentra el hogar, y aparte en la escuela, es muy probable que aprenda que esa es la salida. Y muchas veces la salida es no hacer nada, ¿no? Muchas veces es lo que más los ayuda. Entonces, muchas veces si en el aula, en el salón de clases, se puede detectar chicos que pueden parecer demasiado pasivos, con demasiada tendencia al aislamiento, con demasiada, que puede parecer timidez, inseguridad, muchas veces pueden estar ocurriendo todos estos fenómenos, ¿no? Donde para evitar una agresión, la mejor respuesta es no hacer nada, ¿no? Cualquier acción, se aprende, va a tener una consecuencia negativa. Otra es, le podríamos llevar como la identificación con el agresor. Es decir, uno para protegerse, los chicos es muy probable que busquen copiar estos patrones, ¿no? de agresión, donde si se ven una lógica de dominado, muchas veces la mejor defensa, digamos, es estar en la parte del dominador y buscar eso. Lo importante, a mi parecer, es también hacer ver que aunque se esté en una posición de dominado, tampoco es la mejor respuesta que se puede tener, incluso para uno mismo, no es solo por el otro. También se encuentran atrapados en esa forma de relación, por así decirlo, donde pueden sentir que no hay otra forma, porque si dejo este lugar
ser el dominador, de ser el maltratador o de ser el que ejerce la violencia, probablemente podría estar en el otro lado, ¿no? Aun cuando no se quiera, aun cuando las relaciones de ese tipo o de esa forma establecida no sean como las más satisfactorias para uno mismo, ¿no? Yo creo que en tal sentido es mucho lo que hay que hacer, lo que hay que ir trabajando. Me parece que una de las formas posibles es incluir este tema de las relaciones, esta reflexión sobre las relaciones que se tienen, las relaciones que se pretende tener con los demás, ya sea en la relación de pareja, ya sea con la relación con los amigos, por lo menos como una reflexión, que permita pensar a los jóvenes si se puede empezar a crear otro tipo de relaciones, ¿no? Es claro que se necesita muchas veces abordar desde muchos lados, ¿no? Que muchas veces se necesita canalizar y dar atención psicológica, muchas veces médica, pero bueno, creo que un buen principio puede ser empezar a pensar y reflexionar sobre esto, que ellos puedan empezar a plantearse por lo menos la pregunta de si puede ser sus relaciones diferentes.